Miren que pues hoy en la lista vamos a hacer una continuación de un tema que hablamos la semana anterior, que finalmente tuvo un veto total por parte del presidente de la República, que fue una reforma que quisieron hacer a la Ley de Cultura y Patrimonio. En el artículo, hicieron una reforma del artículo 54 de la antigua normativa, lo convirtieron en artículo 41, y ahí en el literal E se decía que se integraba, que se tenía que integrar toda la arquitectura moderna para que los distintos municipios puedan proteger estos inmuebles valiosos, por supuesto que sí. Y que pues amenazan en ser destruidos con el permanente crecimiento de la ciudad. Decía la ministra de Cultura, Romina Muñoz, y también lo dijeron distintos analistas, que se sienten preocupados por el avance de distintos proyectos inmobiliarios que van arrasando con lo que hoy se considera ya una arquitectura moderna, que es la que fue construida durante los últimos, que tiene más de 50 años, 1974 para atrás. ¿Sí? Y entendemos ese espíritu, pero desde todo punto de vista se cuestionó. ¿Por qué? Porque lo que hoy está inventariado, lo que hoy ya no solamente es patrimonio cultural nacional o patrimonio nacional, sino internacional en muchos casos, no ha logrado ser protegido. Es decir, las normativas tienen debilidades, las autoridades tienen debilidades, hay autoridades que no tienen conciencia y muchas veces son cómplices de la destrucción de nuestro patrimonio. Y justo de un caso de esos vamos a hablar en esta mañana. Le doy la bienvenida a Esteban Suárez. Bienvenido, Esteban, gracias por estar aquí, porque nos va a hablar de un patrimonio que está muy cercano a la ciudad de Quito, en el área de Guayabamba, que pues ha sido destruido permanentemente, poco a poco ha sido destruido durante los últimos 5 años. Te doy el paso, Esteban, para que nos cuentes de qué se trata. Tenemos unas imágenes con las que vamos a acompañar la historia que nos vas a contar de lo que pasa con pues este patrimonio que tú estás defendiendo. Buenos días, Janet. Muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de topar este tema muy importante pues a nivel nacional, ¿no? Como tú dices, la semana pasada hubo este veto a la Ley de Cultura, que no solo afecta a los bienes arquitectónicos del centro histórico o del Ecuador, sino que también afecta al patrimonio cultural, arqueológico, ¿no? Lamentablemente estamos viviendo una crisis del patrimonio cultural y los bienes patrimoniales registrados, por ejemplo, el tema del Pucará de Chaquibamba que estamos defendiendo nosotros, que es de categoría monumental, se ha venido destruyendo aceleradamente en los últimos 5 años, pero sobre todo ya es un descuido total y olvido de parte del gobierno nacional, ¿no? Ya es más de 20 años de destrucción del lugar, con avances urbanísticos, lotizaciones, movimientos de tierras, cosas incoherentes como una construcción de una cancha de fútbol encima. Pero entonces hablemos un poco para poder explicarle a la gente. Lo que estamos denunciando hoy es la destrucción continua, permanente de un tesoro que tenemos, que guarda mucho de nuestra historia, que explica nuestros orígenes, que le da cabida que explica mucho el desarrollo o cómo llegamos a ser lo que somos ahora en todo lo que está alrededor, digamos, en la provincia de Pichincha, Imbabura también. Es Pucará de Chaquibamba. Cuéntanos dónde se ubica y a ver si me ayudan con las imágenes, por favor. El Pucará de Chaquibamba está en la parroquia de Guayabamba, a 45 minutos de aquí. En las imágenes ustedes pueden observar la parte sur central del Pucará, en la cual ya hay movimientos de tierras y la construcción de una casa de 3 pisos que se encuentra dentro de la zona... ¿Esa casa que vemos ahí? Sí, dentro de la zona de protección arqueológica. En la delimitación de protección existe la zona núcleo y la zona de amortiguamiento. Esta montañita que vemos, como esta elevación muy redondita, muy de la época incaica y todo. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué hay ahí? ¿Y por qué es tan importante? Entonces un Pucará es una loma que fue modificada por la mano del hombre, pre-inca, y
se modificó la loma para darle una forma logística o de diferentes usos, ¿no? Residencial, funeraria, astronómica, para seguir ciertos movimientos de los astros, ¿no? Lo cual es muy importante para una civilización, tener su calendario agrícola, por ejemplo. Entonces, en este lugar se han encontrado cerámica panzaleo, cayambi, caranqui e inca también. O sea, esto quiere decir que varias culturas hicieron uso de este lugar. Es muy posible que existan lugares funerarios, ¿no? Alrededor, tolas. Estamos alrededor con 21 sitios arqueológicos registrados en el Patrimonio Nacional, lo cual estaríamos hablando del complejo arqueológico de Chaquibamba, Guayabamba, como el complejo arqueológico de Cochasquí o el complejo arqueológico de Pambamarca. Entonces, lo más grave y lo que nos preocupa a nosotros es que estos lugares están dentro de predios privados, ¿no? Lo cual pone en riesgo, en cierto caso, los vestigios que existen ahí. Por ejemplo, en la cima existían muros milenarios, los cuales fueron destruidos por estructuras contemporáneas, lo cual no puede ser posible. Existen varios entes gubernamentales que deberían controlar y proteger estos lugares. Estaríamos hablando principalmente del municipio de Quito, que tras la ley 200, el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, es el ente que debería proteger el patrimonio cultural del Cantón Quito. ¿Cuándo fue declarado patrimonio Pucará de Chaquibamba? Este Pucará está registrado con inventario del 2009 por parte del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural. También hubo una prospección arqueológica de parte del Fondo de Salvamento. El señor Olger Jara realizó toda la prospección arqueológica del Valle de Guayabamba, en donde se registraron todos estos lugares. Y hay estudios ya de 1976, por ejemplo, el arqueólogo internacional Plaza Schuller, o en 1992, la arqueóloga internacional Tamara Bray, que registraron. Hay mapas, hay estudios ya desde hace mucho tiempo, hasta mismo de los mediados de 1900. Entonces, esto es un patrimonio que tiene mucha información científica, que es muy valiosa para las futuras generaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es muy valiosa. Y eso es que quizás sería importante saber. ¿Por qué tenemos que proteger esto? Claro, es la única manera de que nuestras futuras generaciones puedan tener esta información en la cual está registrada de qué manera vivieron nuestros antepasados, qué legado nos han dejado para nuestro futuro, para que podamos entender cómo hemos evolucionado como sociedad, ¿no es cierto? Entonces, estas civilizaciones son milenarias. Comprendemos que el patrimonio arquitectónico del centro histórico también es importante, ¿no es cierto? Pero deberíamos proteger también nuestra historia milenaria, que tiene mucho más valor científico, ¿no es cierto? Entonces, por eso nosotros hemos procedido a la defensa de este lugar. ¿Qué ha pasado, Esteban, y por qué finalmente, si está identificado el valor, está identificado el valor histórico, el valor cultural que tiene este lugar, la importancia para nuestra historia, para poder entender nuestro pasado y quizás nuestro futuro, entender científicamente cómo hacían para poder saber cuándo sembrar, cuándo cosechar y todo este análisis pues, científico que hacían, que hoy hay muchas cosas que no comprendemos y que quizás el momento en que comprendamos podamos facilitarnos mucho la vida para, con la ayuda de toda la tecnología que tenemos hoy, ir avanzando mucho más. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en todos estos años? ¿Por qué, si ya está protegido, si la autoridad está al tanto, si tiene al municipio a cargo, tiene al INSP a cargo, las autoridades locales deberían estar al tanto también de la importancia de proteger este patrimonio? ¿Por qué se ha ido destruyendo con el tiempo? Bueno, sí, o sea, hacemos un llamado al gobierno parroquial de Guayabamba, al señor Raúl Gordón. Ellos organizan el plan de ordenamiento territorial de la parroquia. Ellos tienen acceso al sistema de información CIPSE, del Registro del Patrimonio Nacional Arqueológico, el cual debería ser protegido por los custodios de la parroquia y del cantón, ¿no es cierto? Entonces hay una falta de
de organización, de comunicación entre las instituciones. Como tú dices, hay el municipio, hay el INPC, hay el IMP, hay el Ministerio de Cultura, el GAD Guayabamba. Se debería poder hacer algo concreto, no dejar que se destruya estos lugares, ¿no? Y bueno, existe también pues se podría decir que un importismo de la comunidad y una falta de conocimiento del valor que tienen estos lugares, ¿no es cierto? La ley exige al gobierno y a las instituciones aplicar para la protección. La comunidad no debería depender, ¿no?, del gobierno para proteger estos lugares, porque o sea, deberíamos protegerlo ya por iniciativa, por responsabilidad propia. Ajá, es nuestra cultura, nuestra propia cultura que está siendo amenazada. Entonces, no se puede seguir destruyendo estos lugares, ¿no es cierto? Y no estamos hablando solo de un lugar que está siendo destruido. Existen varios lugares en la provincia de Pichincha, dentro del Cantón Quito, como la Quebrada Colorada, que también está en un proceso legal de defensa. El Valle de Urabiá, en Checa, en donde quieren construir una planta de tratamiento de aguas residuales encima del valle, donde hay vestigios arqueológicos que también están registrados en el Patrimonio Nacional. Entonces, estamos hablando, como yo te digo, de la crisis arqueológica a nivel nacional. Es en todo el Ecuador. Ahora, Esteban, ¿qué es lo que ha pasado? Porque entiendo yo que la normativa es muy estricta y el momento en que se entra a afectar algo que está inventariado dentro de nuestro patrimonio, pues se aplican unas sanciones muy fuertes, tanto para la autoridad que no ha logrado hacer respetar la protección y aplicar las normativas para proteger esas zonas, como para los dueños privados. Es decir, si hay un privado que tiene un terreno que está sobre un vestigio arqueológico, no lo puede tocar. Sin embargo, aquí vemos que, y si me ponen nuevamente las imágenes, por favor, para que vean cómo se ha afectado el pucará de Chaquibamba. Ahí vemos, entonces vemos todo lo que está, digamos, que se ve más tierra, ¿no? Eso es lo que ha sido intervenido, ¿verdad, Esteban? Exactamente. Y ahí vemos esa casa de 3 pisos, o prácticamente un edificio que ha sido levantado sobre los vestigios arqueológicos. Es más, ahí es donde estaba el observatorio espacial, no sé cómo... Astronómico. Astronómico, sí. Perdón. Es justo donde estaba esa casa, ¿verdad? Claro, todo el conjunto forma parte de este vestigio monumental, ¿no?, registrado en el Patrimonio Nacional. Y la vía, también la vía, claro, la vía tiene que ser autorizada por el alcalde, por el GAD parroquial. Exacto, o sea, el municipio. Exacto, o sea, dentro de un sitio arqueológico existen los permisos de uso de suelo arqueológico, los cuales dentro de este predio privado no tienen estos permisos de uso de suelo arqueológico. Entonces, bueno, hemos tenido, digamos, una reacción rápida. En mayo, que presentamos la denuncia al Ministerio de Cultura, hubo una reacción, digamos, que puede ser rápida de las instituciones, pero ahorita todo se está bloqueando un poco por los temas burocráticos, ¿no es cierto? El Ministerio de Cultura, el 6 de septiembre, envía un oficio al municipio de Quito, al señor Pavel Muñoz, para proceder con las sanciones administrativas y económicas contra los responsables de esta destrucción del patrimonio arqueológico. El municipio de Quito todavía no ha respondido la carta al Ministerio de Cultura. Entonces el Ministerio de Cultura, el 28 de octubre, realiza una insistencia, ¿no? Envían otro oficio, dándoles un plazo de 12 días para responder. Si no, pues obviamente hay leyes y judicialmente se puede proceder contra los funcionarios que no actúen, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Nada. Nada, hasta ahora no tenemos noticias. Esperaremos que antes del 12 de noviembre el municipio actúe, porque no puede ser que esto quede en la impunidad, no puede que esto solo quede en papeles, informes. ¿Qué implicarían las sanciones? Sanciones económicas muy fuertes para los responsables y también administrativas de los funcionarios públicos que no impidieron la destrucción de este lugar. Pero ahora esta persona que ha levantado una casa de 3 pisos ahí, ¿qué va a pasar? ¿Ya construyó? ¿Eso ya no hay remedio? ¿Eso ya queda ahí? ¿O tendría que salir de ahí para que eso sea, no sé si derrocado, y poder volver a rescatar la zona, digamos, recuperar
lo que quede de los vestigios, porque habrán destruido mucha cosa, ¿no? Claro, la Agencia Metropolitana de Control el 24 de junio procedió a paralizar las obras, ya que no cuentan con los permisos de uso de suelo. Entonces, obviamente, el predio privado, los dueños de este predio y sobre todo las personas que construyeron esta casa, también van a ser sancionadas, ya que no respetaron pues, el patrimonio nacional y existen... O sea, la dueña del predio, porque entiendo que es una señora, construyó la casa a pesar de que estaba muy claro que ahí no podía hacerlo y que había una prohibición, y a pesar de ello siguió con que se paralizaron las obras, y lo que hizo fue entrar nuevamente a la zona que ya estaba, entiendo, delimitada como prohibida de construir, y se pasó todo por encima y siguió construyendo. Exactamente, han seguido con la construcción, ya han acabado la construcción al día de hoy. Lo que sí quiero clarificar es que este predio es de 3 hectáreas, los dueños es la comuna Santo Domingo de Sevilla. En una comuna, los que autorizan la venta de terrenos y los que regulan este tipo de construcciones dentro de su territorio, pues son los dirigentes del Cabildo Comunal. El Cabildo Comunal tenía muy claro que el Instituto Metropolitano del Patrimonio vino en el 2022 a Asamblea Comunal para realizar un estudio arqueológico del lugar. La Asamblea Comunal aceptó que el IMP ingrese, realice su estudio, pase en el dron. Y el Instituto Metropolitano del Patrimonio les invitó a los dirigentes de la comuna a que participen en la consultoría en Quito, donde se iba a tratar todos los pucaraes del Distrito Metropolitano de Quito. Los señores dirigentes no asistieron a la consultoría por negligencia, la verdad, negligencia, y hicieron caso omiso. No impidieron la construcción de esta familia que lamentablemente corre riesgo de perder su casa, ¿no? Por esta negligencia de los dirigentes del Cabildo Comunal y también del GAT parroquial de Guayabamba. Es un gran silencio que se vive en el territorio. El señor Raúl Gordón no se ha pronunciado al respecto. No sabemos si le interesa, si le preocupa, si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Claro que van a haber sanciones y no vamos a bajar los brazos. Yo sí clarifico que somos activistas, que no tenemos intereses políticos, no estamos de candidatos para nada. Entonces nuestro trabajo es poner presión a los entes gubernamentales para que cumplan con su trabajo. Ahora, entiendo que tú estás en contacto directo con el Ministerio de Cultura, estás con el INPC. ¿Qué dicen? Porque mira que la semana pasada algo que conversamos con la ministra, ¿no? Dijo, no, le decíamos, pero vea, el INPC lamentablemente no puede ni proteger lo que está actualmente en su inventario, por distintas razones. ¿Cómo le vamos a cargar? Querían cargarle con la definición de qué inmuebles van a ser protegidos en los más de 200 cantones alrededor del país, cuando estamos viendo que ni siquiera lo que tiene aquí a la mano, porque digamos la central o la parte, el departamento más importante del INPC está aquí en Quito, no puede ni proteger lo que está en su alrededor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esa falta de autoridad? ¿Por qué la autoridad no puede ejercer su autoridad? Valga la redundancia, Esteban. ¿Qué es lo que está pasando y cómo ves tú al INPC y al Ministerio de Cultura ahí? Bueno, las instituciones están muy débiles, ¿no? Por el tema, financiero, administrativo. Hace falta arqueólogos. Imagínate que alrededor de Quito hay 1100 sitios arqueológicos en Quito, los cuales están en peligro de destrucción. Obviamente, de lo que yo sé, en el IMP faltan arqueólogos. Hay, creo que 2 arqueólogos que se encargan de muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, y falta presupuesto también. Nosotros tenemos conocimiento de que el municipio de Quito tiene un presupuesto de más de 90 millones de dólares al año, y en los últimos años no han invertido más de 12 millones en el patrimonio. Entonces, el INPC obviamente está debilitado y falta organización, falta compromiso, sobre todo compromiso de las autoridades para ejercer el trabajo que tienen que hacerlo, tienen que cumplirlo.
¿Estamos a tiempo de salvar el Pucará de Chaquibamba? Claro que sí, ahorita es justo el momento, es ahora, el momento en que tenemos que actuar, ¿no? Como ciudadanos, y los entes gubernamentales tienen la oportunidad de poder salvar todos los sitios arqueológicos de Guayabamba. El Pucará de Chaquibamba ahora es un símbolo para la defensa del patrimonio arqueológico de Guayabamba, porque existen tolas, existen sitios abiertos, existen diferentes lugares que están registrados en el patrimonio nacional y otros, bueno, que todavía no se los registran, ¿no es cierto? Pero en Guayabamba existe un potencial gastronómico, ambiental, cultural, a pesar de que se ha perdido mucha de la cultura, todo se queda en folclore. Entonces hay un combo muy especial y de bastante potencial para poder activar la economía de nuestro cantón y de nuestra parroquia y del Ecuador. ¿Y los dueños privados de esos predios podrían también aprovechar ese patrimonio arqueológico para convertirlo, por ejemplo, en un sitio turístico del que puedan lucrar? Lo digo así de frente, porque el tema es este. No sé cuál es la historia de la señora, ojalá la podamos tener aquí, pero no sé, habrán sido terrenos heredados de generación tras generación o comprados con mucho esfuerzo, no sé de qué manera accedieron a esos terrenos y pues que les digan, mire, no puede construir nada ahí, eso no es suyo, eso es patrimonio, no lo puede tocar. También es súper duro, eso es una realidad, digamos, y es lo que pasa con todo el patrimonio, sobre todo con el patrimonio inmueble, casas que están en manos de personas que hoy no tienen el dinero para mantenerlas tal cual, como lo ordena la normativa. Justo eso discutimos toda la semana anterior. Hace falta tanto por resolver antes de integrar más bienes y más responsabilidad a la INPC y al Ministerio de Cultura y a los distintos municipios. Entonces, hay manera de plantearle a la comunidad una forma de convertir esto en un sitio turístico del que todos puedan lucrar o no. ¿Qué dice la normativa? Exactamente, o sea, nosotros hemos solicitado la declaratoria de emergencia del Pucará de Chaquibamba. La semana pasada tuvimos una reunión con el Ministerio de Cultura y también un proyecto de rescate y investigación del Pucará de Chaquibamba. Con esta declaratoria, ojalá que se proceda de parte del Ministerio de Cultura, de la declaratoria de emergencia del lugar. Con esto se puede, por ejemplo, buscar fondos internacionales y obviamente nosotros no estamos haciendo esto en contra de nadie, más bien esto es a favor del patrimonio histórico de la nación. Entonces, con esto, sí, nosotros ya vamos más de un año proponiendo a los dirigentes de la comuna, Santo Domingo Sevilla, que esto puede ser beneficioso para todos, y no solo de la comuna, sino de todo el barrio, el sector de Chaquibamba, ¿no es cierto? Hacer un museo de sitio, un centro de interpretación, salidas escolares, excursiones escolares, camping astronómico, ferias gastronómicas con el locro de Guayabamba, el aguacate, la chirimoya. Esto puede ser y va a ser positivo para todos, ¿no es cierto? Hay que descentrarse de los problemas, porque no solo van a haber problemas, a un futuro, o sea, que esto queremos que sea benéfico para la gente que vive en Guayabamba. Entonces sí, hay proyectos que se pueden realizar para trabajar con los jóvenes. Hay gente en Guayabamba que ha hecho estudios de turismo, tienen sus diplomas, pero no hay trabajo. Teniendo 21 sitios arqueológicos en Guayabamba, no se ha procedido a realizar ningún tema turístico con respecto a esto. Guayabamba es conocido solo por el zoológico y por el aquapark, lo cual es lamentable. Entonces se debería poner en valor estos lugares para poder activar la economía y el turismo de la parroquia. Muy bien, muchísimas gracias, Esteban. Yo creo que está clarísimo el planteamiento del problema. Desde este programa, pues hacemos un llamado para que nos abramos a conversar. Tenemos que conversar, tenemos que dialogar. Miren que justamente finalmente llegó un veto total a la normativa que quiso ser reformada, porque desde el Ministerio de Cultura, por más buena intención que tengan, porque lo entendemos de esa manera, de la mano de la conciencia y la necesidad de proteger
el patrimonio nuevo, el patrimonio moderno, como se llama ahora. Pero, ¿por qué finalmente mi interpretación? Finalmente la normativa fue negada porque se introdujo la reforma sin haberla consultado con los distintos interesados, o sea, el momento de introducir la reforma, porque explicó la ministra que se ha venido conversando sobre este tema, sí, pero no consultaron a nadie, que ya iban a reformar la normativa sin estar seguros de que los distintos municipios principalmente y el INPC está listo para poder recibir en su inventario de patrimonios muchos más bienes. Cuando miren lo que está ocurriendo, ¿cómo podemos darnos el lujo de perder este vestigio arqueológico que tiene tanta historia? Es que, no sé si tú me puedes corregir, Esteban, pero de lo que investigué y de lo que leí, lo que encontramos en los alrededores de Quito es extremadamente rico en historia, en vestigios, tiene muchísima información que todavía no ha sido recogida en su totalidad. Nos hace falta saber más. Podemos encontrar tanto de nuestra historia, deberíamos aprender a enamorarnos de lo que fuimos y que explica cómo y por qué somos lo que somos ahora. No podemos darnos el lujo de simplemente pues, levantar canchas de fútbol, calles y casas sobre secretos tan valiosos que están allí todavía están guardados. ¿Cómo podemos darnos de ese lujo? Y no sé si tú me ayudas con ese llamado a la reflexión sobre qué es lo que hay ahí y cómo podemos o no debemos darnos el lujo de perderlo. Claro que sí, o sea, los sitios arqueológicos son testigos silenciosos del pasado, portadores de la historia y la cultura de antiguas civilizaciones. Su protección y preservación es de vital importancia para garantizar que las generaciones presentes y futuras puedan comprender y apreciar nuestro legado histórico. La información científica que poseen estos lugares es muy importante, ya que esto es crucial de protegerlos. Los sitios arqueológicos forman parte de nuestra identidad. Los sitios arqueológicos son un componente crucial de una cultura, de una comunidad, de una nación. Estamos hablando de la cultura Quitu-Caranqui, la primera nación que estuvo presente y que sigue presente en este territorio, ¿no? Representan la historia y las raíces de un lugar. La preservación contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia a nuestro legado histórico, ¿no es cierto? Y una conexión especial con nuestro pasado para poder aplicarlo en el futuro, ¿no es cierto? Toda esta información que está ahí de cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, en dónde lo hicieron. Estos sitios arqueológicos fueron también posicionados de una forma especial para poder seguir ciertos movimientos y existe varias alineaciones también entre sitios arqueológicos. Eso quiere decir que nuestros antepasados eran bien sabios. Ellos tenían medidas súper precisas para localizar sus lugares, como el Catequilla, que está en San Antonio de Pichincha, que también está en un proceso legal de expropiación por la destrucción más de 20 años del patrimonio arqueológico. Entonces, esto representa, ¿verdad?, nuestras raíces, cómo hemos evolucionado como sociedad, y deberíamos fortalecer esto, el vínculo con la comunidad, para que la comunidad sean los guardianes de estos lugares tan valiosos para nosotros. Así es, nos hace falta mucha educación. Algo que escuché, me declaro, me falta investigar muchísimo más, pero sácame de esta duda. Me parece que estos vestigios que están en San Antonio de Pichincha, más lo que está en Guayabamba y en todo, digamos, muchos de los lugares arqueológicos que están alrededor de Quito tienen conexión entre sí. Alguien en algún momento me explicaba que hay un momento, no sé si es que cuando sale el sol o cuando se pone el sol, que digamos los rayos solares atraviesan como varios de estos sitios arqueológicos. Algo tan espectacular y maravilloso como eso no lo hemos, ni siquiera lo conocemos. Exactamente, es todo un complejo que está conectado entre los diferentes sitios, ¿no es cierto? Hay chaquiñanes, hay caminos antiguos que conectan todos estos lugares, y sobre todo el intercambio que hubo entre los diferentes lugares
para poder subsistir en un territorio el cual, por ejemplo, San Antonio de Pichincha y Guayabamba es súper seco. Entonces, sí, estos sitios tienen ciertas características que se pueden decir arqueoastronómicas, porque ya no estamos hablando solo de lo arqueológico, pero también de lo astronómico, ¿no es cierto? Entonces, sí, desde estos lugares, por ejemplo, del Pucará de Chaquibamba, se puede observar el 21 de junio, por el Inti Raymi, la caída del sol, perdón, sobre el Pululagua. Y cada día el sol se acuesta más hacia el sur, y el 21 de septiembre, por el equinoccio, podemos ver la caída del sol sobre el Cacitagua. Y de ahí sigue la caída del sol cada día más hacia el sur, y el 21 de diciembre podemos ver la caída del sol sobre el Pichincha. En todos estos lugares existen vestigios arqueológicos. Entonces, después del 21 de diciembre, el sol regresa hacia el norte. Cada día se acuesta más hacia el norte, llegando al 21 de marzo, el equinoccio otra vez, el sol se acuesta otra vez en el Cacitagua, sobre la línea del Ecuador. Entonces ellos sabían cuándo cosechar, cuándo plantar, cuándo realizar sus festividades. El calendario es algo de lo más importante de una civilización, es lo que dirige una civilización. El calendario es fundamental. Claro, una guía. Exactamente. Un mapa. Y el mapa ya está escrito, el mapa está ahí. ¿Cuánta sabiduría nos estamos privando de conocer hoy, que estamos tan afectados por la sequía y por el exceso de la lluvia? Quizás allí podamos recoger información tan importante para poder aprender a reacomodar nuestro calendario y poder vivir de una mejor manera con nuestra nueva realidad, con un exceso de lluvia en determinada época del año y con una sequía brutal que nos tiene hoy sin luz en también la otra mitad del año, porque estamos en este momento así. Pero no podemos darnos el lujo de destruir tanto conocimiento y además tanto misterio, ¿no? De cómo nos creemos estar en la era digital, en la era tecnológica, y no sabemos nada, al punto que estamos en el planeta Tierra con una amenaza de una crisis alimentaria. Eso es lo que dicen todos, de una crisis de falta de agua. Para el 2030 dicen que en Quito no va a haber agua. Miren que gente conocedora nos está advirtiendo, ¿sí? Y teniendo la información ahí, información importante, de algo, o sea, nos tiene que servir de algo, ¿sí? O por lo menos para poder entender nuestro pasado. No podemos darnos el lujo de destruir, pero también no podemos darnos el lujo también de expulsar o de dejar a un lado a las comunidades que finalmente se han asentado ya en la modernidad en esas zonas. Todo tiene que ir de la mano de un plan para poder integrar a todos y lograr que nos concienticemos y que sepamos aprovechar toda esa riqueza que tenemos ahí para beneficiarnos todos. Yo creo que sí hay una manera. Con eso me voy a quedar. Sí, Esteban. Gracias. Último punto. O sea, en Guayabamba es un estado crítico general que se está viviendo allá, no solo del tema arqueológico, pero como tú mencionas, estas civilizaciones antiguas se posicionaron en lugares junto a las fuentes de agua, que son las cuencas hídricas del Distrito Metropolitano de Quito. Y de nuestros hermanos de Esmeraldas, por ejemplo, el río Guayabamba termina en el río Esmeraldas. En Esmeraldas tienen un grave problema, todos los peces están muertos. En Guayabamba también. Todas las fuentes hídricas están contaminadas. Tuvimos una conversación con un señor que ha nacido ahí en Chaquibamba. En los años de 90, ellos se bañaban en el río. Ellos lavaban su ropa en el río, ellos hasta podían tomar el agua que está ahí. Ahora es completamente imposible. Todo está contaminado por las florícolas y por las aguas residuales que terminan directamente en los ríos. Entonces, es un llamado a trabajar en conjunto también con el Ministerio del Ambiente, porque también tenemos el patrimonio natural de la parroquia. Existe el bosque protector de Chilcapamba y Aromapamba, que está en el barrio Chaquibamba, que forma parte
de este complejo arqueológico también. Era el bosque, el caserío de estas civilizaciones. Entonces, de las 89 hectáreas del bosque protector, quedan solo 50 con vegetación nativa y todo el otro está lotizado. No puede ser, es un bosque protector que se lo declaró en 1990 como reserva natural. Entonces, es un llamado urgente para proteger nuestro patrimonio cultural y natural y bueno, y esperemos territorio. que pues, no sean solamente los jóvenes activistas como Esteban los que están preocupados por esto. Necesitamos conversemos con las autoridades locales, vamos a llamarlas, con la comunidad, miembros de la comunidad, para escuchar también su punto de vista y su posición frente a lo que tienen ahí enfrente y que está destruyéndose frente a sus ojos y con sus propias manos. Y también ojalá nos pueda atender el INPC para poder hablar abiertamente de qué es lo que necesitan, por qué están ocurriendo estas cosas, qué pasa, si creamos una institución justamente para proteger todo lo patrimonial, ¿por qué lo patrimonial está destruyéndose? ¿Qué pasa? ¿Qué les hace falta? Aquí me está diciendo Esteban, 2 arqueólogos para todos, solamente alrededor de Quito hay más de 1000 vestigios arqueológicos que hay que proteger. ¿Cómo con 2? Entonces, esas son las cosas que no se entendieron la semana anterior. ¿Cómo pueden querer cargarles con más si con lo que tienen ahora todavía no pueden, sin restarle valor a lo moderno? Pero empecemos por lo que incluso puede explicar nuestros orígenes y puede darnos claves de cómo salvarnos, cómo salvar nuestras fuentes de agua, cómo salvar nuestros ríos, cómo cambiar nuestro sistema agrícola. Digo cambiar porque ya el clima es completamente otro ahora, pero esa información base no la podemos perder. ¿Qué pasa con el INPC? Vengan y digan qué es lo que pasa y que aquí, la semana pasada logramos hacernos escuchar bastante bien a todas las voces que estaban en contra de que esa normativa se apruebe. Pues ahora hagamos que el INPC pueda ser escuchado para que reciba toda la atención, el presupuesto, el personal necesario para poder proteger tanta riqueza que tenemos y poder integrar a todos justamente en esta labor de protección. Veamos cómo nos responden, Esteban. Esperamos que esa respuesta sea positiva y entre todos podamos conversar y encontrar una propuesta de solución a lo que está sucediendo. Gracias y felicitaciones por esa labor. Gracias a ti por el espacio. Que dé sus frutos. Listo. A ustedes también muchísimas gracias. Acompáñenme y apóyenme en esta nueva misión del programa La Lista. Estamos haciendo esta denuncia de lo que está ocurriendo aquí en Guayabamba, muy cerca de Quito, en Pucará de Chauquibamba o Chaquibamba, para que pues entre todos podamos generar la conciencia necesaria y proteger este y otros lugares que hoy están en riesgo de ser perdidos. Nuestro patrimonio es una riqueza que nadie tiene. En ninguna otra parte del mundo está la información que aquí tenemos y que guardan estos lugares tan especiales. Así que pues ya saben que la opinión pública tiene una fuerza muy importante, su voz es poderosa, así que ayúdenme a levantar esta voz para poder proteger este y otros lugares. Que tengan un excelente día.